Muy bien. Bueno, Y en la cocina, te estaba preguntando, Catita. Una trabajadora más. ¿Sí? Sí. ¿Pero el asado te gusta hacerlo o te gusta observar que lo haga otra persona? Me gustan las dos cosas. Las dos cosas. Cuando van amigas, amigos a mi casa, hago el asado. ¿Sí, mira? Ah, mira. Sí. Con un estilo muy particular. ¿horno Sí. o parrilla? Parrilla. Parrilla, mirá. ¿Y Sí. por qué un estilo muy particular? Porque aplico toda la ingeniería en el fuego, Me encanta. en buena brasa. Después lo dejo solo, no estoy así arriba del asado todo el Claro. tiempo y se hace bárbaro. Claro. Mirá, Sí, sí. buen La consejo. técnica, igual la técnica del vuelta y vuelta no le errás. Si lo estás controlando, le das vuelta y vuelta. Ay, olvidate. no, hay gente que Sí, a que veces me está quitan el constante. control y se ponen y revuelven y todo. Yo los dejo tranquilo ahí que se haga. ¿Y desde cuándo cocinás el asado? ¿Siempre en la casa, en tu casa, siempre era No, siempre de cocinar? cociné. Sí. Cociné. ¿Y desde todos cuándo? los ¿De días. jovencita? ¿De cuando estabas sí. estudiando? ¿Desde antes? Bueno, ¿En tu casa con tus de padres? niña me enseñaron a cocinar. Lo primero que me enseñaron fue repostería, cuando Mirá. tenía 10 años y eso, mi abuela. Tortas, digamos. Y después a los 17 años, por ahí, mi abuela se enfermó, se empezó a enfermar, que era la que cocinaba como los dioses en mi casa. Y bueno, un día de manera remota me daba indicaciones, yo iba y venía de la cocina a su cuarto y hice mi primer arroz con menudos. Qué linda. Y a partir de ahí, digamos, entre mi madre y yo, y bueno, y después ya más yo. Como mamá también después, Claro. me imagino. Como mamá, sí. Sí, pero ahí se aprovechaban todos y comían los nenes, los grandes, todo. No era que solo como mamá, digamos, ahí ya cocinaba. Y de hecho sigo cocinando, una vez por semana cocino. Mirá. Y si tenés que decir una especialidad, esto me queda olvidar. Bueno, las carnes al horno me quedan muy bien. A ver. Ya está, pero buena, buena claro, sos buena en la parrilla y en el horno Sí. también con las carnes, eso. Sí, he hecho alguna vez risotto, me queda muy bien. Y ta. Ahí está. Carolina, vayamos a tu infancia. Sí. ¿En qué barrio naciste? ¿Cómo te criaste? ¿A qué escuela fuiste? Nací en el límite entre Villa Española y la Curva de Maroñas, atrás de la Funza. Me crié ahí. Fui a la Escuela de Naciones Unidas, la Escuela de la Funza. Fui al liceo público del barrio también. Después tuve que ir al Dámaso porque científico lo había movido para otro liceo. Y al Yaba. Así que ahí fue toda mi infancia, mi adolescencia. Mis amigos de la adolescencia eran de la zona del Cerrito de la Victoria, porque yo estaba justo Claro. entre la curva de Villa Española y el Cerrito, Claro. muy cerca de la calle Corrales. ¿Y te gustaba estudiar? Mucho. Sí. Siempre me gustó estudiar. Buena alumna. Sí. Matemáticamente ya tenía chance en Arranqué sin chance, porque en mi casa había mi mamá tenía mucho miedo de la matemática, de cómo me iba a ir en matemáticas. Porque Sí. hija de actor y de profesora de historia. Sí. O sea que poca matemática en casa. Sí, después, ¿sabes que con los años, mucho después, yo creo que ya estaba en facultad, un día arreglando cosas encontré un cuaderno muy viejo de mi abuelo que tenía análisis de funciones en el cuaderno y yo nunca lo supe. Mirá. De algún Cosa, lado ¿no? venía eso. Sí, pobre, mi abuelo tuvo que encargarse de su familia muy joven, a los 18 años, y no pudo, el liceo era solo en Montevideo y tuvo que volver al interior y no pudo terminar. Pero qué cosa, ¿no? Cómo, Increíble, claro. lleva cómo en eso la estaba sangre. por ahí. Claro. Sí, destinado. ¿Y por qué decís que tu mamá le tenía miedo a las matemáticas? sí, le tenía, no le habían gustado y tenía miedo de cómo me fuera a ir a mí. Claro. Pero vos todo lo contrario, porque tenías dos carreras para elegir y elegiste donde había más matemáticas. Sí. Eso fue mucho después, a los 16 años, ¿verdad? A los 17 años. Mi gusto por la matemática es, a mi papá le gustaba, pero tampoco la había seguido, no había seguido estudiando, pero fueron las maestras de la escuela pública. Y yo recuerdo, para mí fue un antes y un después, cuando hice segundo de escuela, y había una maestra que, yo no sé si se seguirán usando los compases que tienen tiza, que son Sí, enormes, eso una es cosa enorme, enorme grande, de sí. madera, que se abre y se cierra con un pincho y la tiza que hay que invocarla. Manejaba los compases, yo la veía y eso como niña fue lo primero Mirá. que me llamó la atención y me gustaba la simetría perfecta y cómo con construcciones lograba construir una mediatriz, por ejemplo.
Y yo probaba muchas veces en mi cuaderno y siempre me daba igual y decía, ¿por qué siempre da igual? Y ahí, eso en realidad es la gran cosa que tiene la matemática. ¿Y cómo fueron esos primeros años en la facultad? Fueron duros. Yo tenía yo y una amiga teníamos mucha, ¿cómo se decir?, expectativa. ¿Qué nos irán a enseñar? Del IABA habíamos terminado solo 4. Habíamos salvado todos los exámenes, 4 de sexto ingeniería. Había sido duro eso. Y pensábamos, ¿qué nos irán a enseñar? ¿Qué nos irán a enseñar? Y la verdad que el primer año los horarios eran a las 8 de la mañana. Yo seguía viviendo ahí en la curva de Maroñas. Tenía que levantarme muy temprano porque el viaje me llevaba una hora. Las clases todavía son en el salón de actos, 300 personas. Y bueno, después tuve a mi primer hijo. Ahí estudié hasta con la barriga así. ¿A qué edad tuviste a tu primer hijo? A los 19. Muy jovencita. Sí, muy jovencita. Rodrigo, sí. Y fui, iba a clase hasta que ya no pude ir más. Y después, casi enseguida, tuve a Ángeles, a mi hija. Y entonces ahí tuve un par de años que estaba knockout. Full time, sí, full con la time, maternidad. digamos, con mis nenes. Y después ya me pude reintegrar, ya con mi nene chiquito, mi nena todavía un bebé. Y bueno, me reintegré a segundo, me reintegré a la generación 83, que era una generación efervescente, y la verdad que para mí fue un periodo muy intenso. ¿Y cómo ¿verdad? fue cruzar una carrera donde mayoritariamente es de hombres, ¿no? Porque ahí también uno ya vislumbra un rol femenino que se impone, sí. Sí, nos unía el gusto por la carrera y el gusto por las disciplinas, por matemática, por física. Yo sentía eso y bueno, nos juntábamos entre las que éramos, las mujeres que estábamos ahí, que éramos muy pocas. Naturalmente nos íbamos juntando en la clase y después tratar a todos como pares, ¿no? Ellos también a veces nos trataban como pares. A veces. Sí, al principio te vas formando en que te das cuenta después, que muchas veces el tono es explicativo. Te tratan de explicar cosas y vos a veces eso ya lo sabés si tenés otra duda. Y bueno, esa es la dinámica de los grupos de estudio que después se va evolucionando, ¿verdad? ¿Cómo hacías con el estudio cuando llegabas a tu casa con los nenes? Digo, ¿cómo alternabas? ¿Cómo las arreglabas? Digo? Mi mamá y mi abuela. Mirá. Mi mamá y mi abuela. Sin ellas hubiera sido imposible. Y sobre todo la importancia que le daban las dos, siempre, toda mi vida, a que yo estudiara. Cuando yo estudiaba para algo en el liceo o bueno, en facultad, como que en casa se imponía un silencio. Claro. Fueron ellas. La red de contención sí será importante, ¿no? Uy, sí. Sí será importante. No, Carolina, ¿no? Porque Sí. se te dio por el piano. Ah, Yo voy a lo mío, que es la música. sí, la música es maravillosa. Me pasó que con tanta actividad y tan intensa, después había terminado la maestría, ya era presidenta de Antel y no, intenté en un momento volver a estudiar matemáticas después de haber terminado la maestría y una amiga empezó a estudiar conmigo, que ya estudiábamos. Y es tan intenso que no podés dedicarle, no podés part-time. Y bueno, eso no lo pude hacer. Y entonces dije, algo tengo que estudiar. Y dije, bueno, voy a estudiar, dije, algo vinculado con la matemática, la música. Sí, totalmente. Y decidí piano. Y bueno, soy un estudiante, total estudiante, pero es maravilloso. La matemática siempre está todos los días en tu vida, la aplicás en todo. Se aplica en todo la matemática. O no, en algunas cosas sí no, mejor no. Mira, ¿sabés qué pasa? Que matemática no es hacer cuentas. Lo que te da son herramientas, es como un atleta que genera no solo musculatura, sino saber usar su cuerpo, ser dueño de los movimientos. Eso es lo que te da una ciencia en tu formación. Entonces no es que estoy haciendo cuentas todo el tiempo, sino que... Pero te da como una visión diferente, me da la sensación, ¿no? Como que tienes como una visión particular de
la vida. Lo que te da es, a mí lo que me ha dado aprender ciencia es que lo importante no es tener razón. O sea, dos científicos empiezan a discutir un tema y lo importante no es quién tiene razón. Y si uno le marca el error al otro, el que tiene el error se lo va a agradecer. Claro. Entonces, te da esa forma de encarar las cosas más allá de los orgullos personales. Eso para mí es el principal aporte de la educación en ciencia. Vamos a ir y venir, vamos a hablar obviamente de política también. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, claro. ¿Se puede aplicar esto que decís en la política? Que cuando uno marca el error del otro, porque quien de repente lo vemos de afuera decimos, ay, a veces cuando uno quiere marcar un error del otro como que no se acepta. Bueno, yo siento que pasa eso en el Frente Amplio. Con todos mis compañeras, mis compañeros, yo me siento así. Y después hay formas de hacer política. La política no es solo un tema entre líderes, es sobre todo un tema de toda la sociedad. Así que depende de cada uno. Y si hablamos de la política, claro. ¿cuándo llega la política a tu vida? ¿En tu casa, desde pequeñas, adolescentes, sentías hablar de política? ¿Había alguien que participara? Desde pequeña, mi abuelo falleció cuando yo era muy niña, tenía 5 años. Fue un golpe para mi familia, eso. Oí hablar de él. Él era una persona que toda su vida fue granjero y vivía en Cerro Largo con mi abuela hasta que se tuvieron que venir a Montevideo y era comunista en los años 50. En una profunda soledad. Y era una clase de persona que, siendo granjero, repartía el producido de la granja con sus peones. Entonces, esa figura, ese ejemplo estuvo mientras yo era. Y bueno, después mi padre tenía mucha actividad política, otros miembros de mi familia también. Después que mi abuelo falleció, mi abuela, que nunca se había interesado en la política, como que sintió que... Y no era una persona que lo expresara muy abiertamente, pero cuando ya yo era jovencita, cómplice, cuando yo me iba a algún acto a escondidas o algo por el estilo. Y ahí quería entrar yo. ¿Cuándo fue tu participación política? ¿Cuándo empezó? Activa, ¿no? En el 83. En el 83. En el 83. Cuando reenganché con esa generación, se había generado la SEP, porque la FEU estaba prohibida, proscripta, y empecé a militar en el gremio de ingeniería. Me fui acercando, o se fueron acercando a mí, distintos sectores del Frente Amplio, que eran todos clandestinos, y ahí, sobre el final del 83, me afilié a la Unión de Juventudes Comunistas y seguí la militancia gremial en Facultad de Ingeniería. ¿En qué te marcó la dictadura? Sabes que no es una sola cosa. Es un tema doloroso para la gente. Yo sé que a veces la gente dice, demos vuelta a la página. Lo que pasa es que es una página de nuestra historia que la tenemos que dar vuelta con acciones, profundizando la democracia, pero sin olvidarla, ¿verdad? Mira, yo qué sé, ibas al liceo y tenías que usar la pollera de terminado largo. Había días que tenías que ir con vincha porque se les ocurría que tenías que ir con vincha. Controlaban a la entrada del liceo que tuvieras la vincha puesta. O sea, una cosa un poco... autoritaria. Totalmente arbitraria. Claro. Los profesores los iban echando porque los iban persiguiendo. Entonces, a mí me pasaba que yo era buena estudiante, me gustaba estudiar. Tenía miedo, cuando empezaba un año, qué profesores o profesoras me iban a tocar, porque era probable que llegara alguien que no supiera nada de nada, porque se ponía cualquiera. No, porque no importaba cuánto sabía, sino claro. No, sí, no. El miedo de hablar. Yo me acuerdo que tuve que participar habían organizado en el 74 un desfile por 18 de julio y habían hecho poner todos los abanderados de todos los liceos. Y yo me acuerdo de ver venir al presidente de ese momento con su familia y atrás todo el ejército y uno con la bandera ahí. Yo tenía 13 años, 12 años. Y no saber qué hacer y de repente miré para abajo. Lo único que pude hacer fue mirar para abajo. Eso es terrible, fue terrible haberse criado en eso y lo importante fue salir.
fue salir, que salimos todos y que, por ejemplo, en el 83 yo fui a visitar a mi papá, que estaba en Buenos Aires. Y ya se había restaurado la democracia en Argentina. Cuando volví de la visita, todos mis compañeros de ingeniería me preguntaron, ¿cómo es? Y yo le dije, mira, yo lo que no sé cómo es. Lo que yo sentí cuando me bajé del avión, sentí como que tenía una piedra en la cabeza y me la habían sacado. Eso es lo que sentí, fue libertad. Claro. ¿Te emociona cuando hablas del tema? ¿Se te nota? Sí. Porque estoy convencida de que a la democracia hay que defenderla todos los días. Es como la salud de tu hogar. Por eso. Carolina, ¿Cómo ¿cuándo fue que conociste a Pepe Mujica? Bueno, lo conocí, empecé a escucharlo fines de los 80, 89, por ahí, 90, no me acuerdo muy bien, pero por ahí empecé a escucharlo. Fue justo después, después del 89, porque justo después que Tabaré ganara la intendencia, ¿verdad? Y empecé a escucharlo, sí, por ahí, principio de los 90. ¿Sabés por qué fue importante para mí? Porque yo me había ido del Partido Comunista y fue un momento en el cual fue la caída del muro de Berlín, fue un momento de desazón en la izquierda, de desengaño, de decepción. No solo del Partido Comunista, eso permeó en toda la izquierda, la crisis ideológica mundial. En esa desazón empecé a escuchar en labios de Pepe las ideas más profundas del humanismo, de la defensa del ser humano, y como era como que renacía la esperanza, ¿no? Lo empecé a escuchar con mucha atención, su profundidad filosófica. Y bueno, para mí creo que para todo el Frente Amplio fue un proceso de renovación encarado por varios, ¿no? Por Tabaré, por Pepe, en diferentes aspectos, que bueno, que nos devolvió, y tenía razón, la esperanza y las ganas de meterlo, ¿no? En un momento que tú decías, en un momento que hay crisis a nivel de empleo en todo el mundo, ¿Uruguay está preparado para eso? Sí. ¿De qué manera estamos preparados? Sí, sí. Bueno, primero, Uruguay es un país pequeño y eso es importante. Segundo, se han desarrollado políticas a nivel nacional porque ha habido la voluntad política y porque en Uruguay se puede hacer. Ejemplo Ceibal, ejemplo fibra óptica al hogar o cambiar la matriz energética. Son temas de alcance nacional que es muy difícil que los países puedan lograr y Uruguay lo ha hecho. Creo que los muy jóvenes son los que están mejor preparados para los nuevos trabajos que vendrán, y el desafío del mundo de trabajo es dar las políticas para que haya industrias en los rubros en los que los jóvenes se están preparando y darle elementos a los de 45 años o 30 y pico de años para que se puedan adaptar y vivir esa transición. Y a los de 50 años también, ¿no? Entonces, el desafío principal, o sea, la era joven está preparada para eso. Hay que seguirla preparando, la educación es muy importante. Ahí lo que hay que dar son elementos estructurales para que las industrias del futuro se desarrollen. Industrias creativas, industria de software, biotecnología, química. Son todas cuestiones que, aunque vos no trabajes en eso, hay que impulsar porque eso dinamiza la economía y genera otros rubros. Industrias creativas, no todos vamos a ser artistas ni creativos, pero eso tironea servicios, peluquería, catering, gastronomía, turismo, hotelería, tironea de esos servicios. Así que creo que Uruguay está en buenas condiciones. Carolina, estuviste al mando de lugares muy importantes de nuestro país, como es Antel, ¿verdad? Como es un ministerio. Y además vuelvo al rol de la mujer también, porque sos la única precandidata, bueno, dentro del Frente Amplio, mujer. ¿Cómo es estar al mando, ¿no? ¿Cómo te llevas con el mando, con ese poder que da también esos lugares? Es cierto que da. Yo generalmente me olvido del poder cuando estoy al frente de un proyecto, y lo que sí siento es el peso de la responsabilidad. Que cuando hablo yo, no está hablando yo, está hablando una organización. Esa es la primera cosa que tengo en cuenta. Y después tratar de construir, de ir armando
equipos de equipos, ¿no? Es como cuando tiras una piedrita en el agua y empiezan las ondas a expandirse y una va generando la otra. Bueno, empezar con un equipo pequeño, ir generando muchos más, ir, fijarse un objetivo, que generalmente es para mejorar, y estar todo el tiempo fijándose si lo vas logrando, digamos, porque capaz que estás convencida que tenés que hacer algo y te hace diverger de los objetivos. Entonces, por eso es importante reconocer si hay un error, volver para el otro lado. Está bien. Cuando tirás una perita en el agua, ¿no? Y cuando te tirás vos al agua, a la mañana, ¿qué pasa? Eso está bárbaro. Eso es... Ahí es como esa piedra que te sacaban de la cabeza, ¿no? Cuando decía que bajaba del avión. De verdad, tal cual. de verdad. Es así, ¿eh? ¿Y cómo es tu día? ¿Cómo empieza? Trato de que empiece nadando. Ustedes han sido de gran ayuda porque este programa no me citó a las 9 de la mañana, lo cual me hubiera impedido. Si puedo, empiezo nadando, temprano. Y bueno, y después ya tengo programado el día generalmente desde una semana para atrás, o de 15 días para atrás. ¿Y cuánto tiempo nadas? 45 minutos. Y la natación te saca un poco del tema, no estás pensando en el trabajo, nada, te ¿Sabes aísla. qué? O pienso en cosas que no puedo resolver. No es que me pongo a pensar en cosas que no puedo resolver, sino que las dejo llegar. Claro. Y como nado y me olvido, yo no cuento las piletas que voy haciendo, me olvido que estoy nadando. ¿Pero alguien las cuenta? ¿45 minutos? Opa. No, porque de vuelta a vuelta miro el reloj, porque hay un reloj en la piscina. Cuando estudiaba matemática, maravilloso. Resolvía muchos teoremas abajo del agua. Y ahora la verdad que, de verdad, porque es la broma en los equipos que trabajan conmigo, cuando digo, ayer estuve nadando. Y ahí ya saben que se viene. Olvídate. No. ¿Te cuidás, además de en la alimentación? ¿Cómo te llevas con todo el tema del cuidado estético? Bueno, le presto mucha atención al cuidado, a mi aspecto, digamos. Trato de ser cuidadosa. Me cuido, sí. Trato de no como grasas, trato de comer pocas harinas. Básicamente lo que hago desde hace varios años es que como cuando tengo hambre. Si no tengo hambre, no como. Porque a veces viste que uno queda presa de los horarios. Sí, claro. Entonces, si veo que no tengo hambre... ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Qué libro? ¿O si te gusta ir al cine o mirar Ojo, una película Martín, que en la tele? paró la oreja. Martín dijo, ¿cómo? Música. atento. Atención. Viene. Bueno, me gusta mucha música. En Spotify generalmente pongo descubrir y me encuentro con un montón de cosas que no conocía y que me olvido inmediatamente de los autores, que me matan si me escuchan. Pero me gusta mucha música, me gusta la música clásica, me gusta la murga, me gusta el candombe, me gusta el tango, me gusta el rock, me gusta alguna música tropical, me gusta la buena música. ¿Películas te gusta ir al cine? ¿Tenés tiempo? Porque ahora tengo poco, pero trato de ir al cine. Me gustan, sí. Las películas me gustan mucho. Ahora voy a ver si veo Vice. Qué bueno. ¿Qué tiene que ver con la policía? No la vi, pero me dijeron que es muy buena, la quiero mirar. ¿Y cuánto ha cambiado tu vida desde esta precandidatura? Porque están con unos ritmos intensos. Sí, ha cambiado. Lo que hacemos, por ejemplo, los domingos yo me junto con mi familia, ¿verdad? A almorzar y eso. Bueno, eso se ha vuelto un blanco móvil y me junto cuando puedo, pero bueno, con todo el apoyo de mi familia. ¿Y tus hijos cómo se han tomado este desafío? Naturalmente. Hay un grupo de WhatsApp que te dicen, si decís algo o haces algo, y te dicen, mamá, tal cosa. Bueno, eso Pasan las mejores familias. ¿Será necesario? Totalmente. Sí, son los principales fiscales de uno, ¿no? Pero bueno, yo los escucho con atención, digamos. Sí, sobre todo por esa movida joven que hay, ¿no? No, porque son mis hijos. Claro, más allá de... Es que lo van a Que hacer. mejor te Decir de conoce. todo, No, claro. opinan y bueno, mi mamá también, mi papá también. ¿Ayer fue cumpleaños de tu mamá? Sí, ¿Cómo pasaron? bárbaro.
Sí, ¿Y el muy tuyo, regalada. ¿Y el tuyo 25 de diciembre? ¿Cómo eran los cumpleaños? Porque justo coincide con la fiesta de la familia, la que Navidad, fecha como quieran complicada. llamarle. Sí. ¿Cómo eran los festejos? Si alguien van a hacer, le recomiendo que elija otro día. Sí, es un mal negocio porque te hacen un Claro. solo regalo, Claro. los amiguitos no pueden venir. Pero, viste, mi mamá y mi papá, cuando yo era muy chiquita, se las ingeniaron para que en el Jardín de Infantes, en la Enriqueta Contirriqué, me festejaban el cumpleaños el último día de clase de noviembre. Claro. Ah, genial. Para que yo pudiera estar Claro. con mis Con los amiguitos. compañeros. Porque después, ¿cómo los haces ir, digamos? ¿no? Claro. Claro. Ahí que decías, ¿no? Que naciste en esa comunión de un montón de barrios y muy cerca donde era el cilindro y donde hoy Sí. está delante de la arena. ¿Qué te pasa cuando pasás por ahí y tenés ese recuerdo de lo que era el barrio y de lo que es ahora? Me pasa una sonrisa, porque a una cuadra de ahí era donde nos juntábamos todos a bailar, a conversar, en casas de amigos que vivían ahí. Me pasa una sonrisa de alegría ¿Y por qué el barrio. ¿Qué significó para vos este tremendo proyecto gigante, no? Sí, bueno, me parece, primero que funcionó, que eso es un éxito y que lo va a seguir siendo. Y para mí fue uno más realmente de la enorme cantidad de satisfacciones que me dio el trabajo en Antel. El tema de la fibra al hogar ha dotado a Uruguay de esas herramientas para el futuro, incluso a nivel del imaginario colectivo, porque vos vas a cualquier pueblo del interior y te dice acá todavía no llegó la fibra. O sea, que un uruguayo de cualquier edad, de cualquier condición social, esté reclamando la fibra óptica, solo eso es muy importante. Así que para mí el proyecto de la fibra al hogar, el proyecto del cable submarino, es una de las cosas que realmente para mí es el proyecto internacional más importante del Uruguay. Y va cambiando la cosa, porque Antel sigue en su trabajo de jugar en las ligas principales del mundo de telecomunicaciones y se van acercando más oportunidades para Uruguay que supongo que pronto se empezarán a conocer. Carolina, como ingeniera, ¿cómo te llevas con las redes sociales, con la tecnología? Bien. Yo en general soy de aproximaciones sucesivas, para toda mi vida fui para adoptar nuevas tecnologías. No puedo estar yo atendiendo todo el tiempo. Atiendo, sí, yo manejo mi cuenta en Twitter, la mía personal. Me ayudan con la de Instagram. Todavía no tengo el tiempo para poder dedicarme yo personalmente, pero me ayudan porque yo paso las imágenes o las cosas y una amiga me ayuda a subirlas. Me llevo bien, lo atiendo. Me parece que son herramientas que deben mejorar la comunicación personal. Me parece que la comunicación humana personal es insustituible y es saludable. Porque a veces vos te decís cosas por escrito que no miden, como no estás viendo al otro, Claro. no miden el efecto que estás teniendo en el otro. Entonces a veces se puede ser muy cruel. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, la presencia atempera los ánimos, mejora el diálogo. Claro. Entonces, O son cambia el cosas- mensaje. O cambia el mensaje. Entonces, para mí no es o una cosa o la otra, son las dos. Solo que cada una tiene su lugar. Carolina, ¿los Igual. uruguayos están preparados para votar a una mujer? A mí me parece que los uruguayos quieren votar a una mujer. Bien. Carolina, Hay una de ahora frase- más, hay una frase- ¿cómo sigue este año? ¿Cómo está marcada tu agenda de ahora en más? Bueno, como te decía, por aproximaciones sucesivas. Matemáticamente te diría que... No, la primer meta es ganar las elecciones internas el 30 de junio. Y después, no sé, lo que sí sé es que algunas cosas son permanentes en mí. Siempre seré Frente Amplista y siempre voy a trabajar por el Frente Amplio. Eso es un principio mío. Así que por ahora la meta es 30 de junio, candidatura a la presidencia por el Frente Amplio. Muy bien. Hay una frase que tenés que utilizás de tu madre cuando te preguntaron hace ya un tiempo si te veías y vos dijiste, los puentes hay que cruzarlos cuando se llegan a ellos. ¿Este Sí. es el momento de cruzar el puente? Lo estamos cruzando. Sí, es así. Es así. Qué lindo. Carolina, hacemos un brindis siempre al ¿Por qué? final. ¿Por qué brindamos?
por el Uruguay y por la libertad. Salud. Salud. Gracias. Salud. Gracias, Carolina, un placer. ¿eh? Gracias. Nos despedimos hasta mañana. ¿Nos vemos mañana? Sí, hasta mañana. ¿Sí, vienen? Sí, obvio. Yo vengo. Yo también, ¿eh? No. Hasta mañana. Salud. Pará, ¿y podemos probar las milanesas? Ah, tienen la pinta. Yo quiero que toques el piano, Carolina.